El ingeniero Antonio Almonte es ministro de Energía y Minas y nos acompaña esta mañana. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿usted cómo se siente? Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Ministro, comencemos con el tema del sector eléctrico. Aunque usted no administra directamente, es parte importante del gabinete eléctrico y es al final su responsabilidad. El tema de los apagones, el tema del déficit energético está en el debate. Le enfoco esto en dos direcciones. Por un lado, los apagones, percepciones o realidad. ¿Es verdad que existe en este momento una crisis de apagón en República Dominicana o es parte de un discurso político? Uno. Y dos, este tema que se enfocaba ayer en la prensa sobre el porcentaje de transferencias sociales que hace el gobierno desde el presupuesto. Casi el 60% se va en el sector eléctrico. ¿Qué significa esto en términos reales para que el dominicano entienda el costo que tiene para nosotros la deficiencia o el déficit que se genera en el sector eléctrico dominicano? Mira, Oscar, yo creo que así brevemente tú has colocado dos puntos fundamentales del debate actual sobre el sector eléctrico. Me parece que es evidente que nadie puede negar que se producen apagones en algunos momentos, algunos días, con una frecuencia no deseada o muy inconvenientes en sentido general. Pero yo quiero decirle a la sociedad dominicana sobre eso dos cosas. En primer lugar, estos no son apagones por déficit de generación eléctrica. Es decir, tampoco son apagones programados por las autoridades y por la administración del sector eléctrico. Son apagones que ocurren como consecuencia de las debilidades históricas que han tenido las redes, los contadores, los transformadores, subestaciones, etc. Y sobre todo, repito, porque por primera vez en mucho tiempo se ha estado abasteciendo casi el 100% de electricidad que se demanda, lo que significa una sobrecarga o una carga muy elevada en las redes de transmisión, de distribución y en los transformadores y subestaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Mira, Oscar, solo en el día de anoche, a las 9:45 de la noche, la demanda creció y fue abastecida en 3.585 megavatios. 3.500 es un número altísimo, lo veíamos nosotros hace un tiempo. Y 3.585 apunta como si el sistema eléctrico dominicano se fuese acercando a los 3.600, 3.700 megavatios, que es una cantidad extraordinaria desde el punto de vista de lo que ha sido la demanda histórica e incluyendo el año pasado. Mira, a principio del 2000, cuando nosotros llegamos al gobierno, teníamos una oferta de electricidad que estaba alrededor del 90%, a pesar de que históricamente era 80-85%. Estaba alrededor del 90%. La decisión que tomó el gobierno, el presidente Abinader, con relación al abastecimiento de la demanda fue entregar el 98 o 100% de la demanda por dos razones básicas. En primer lugar, porque teníamos que recuperar la economía. Nosotros no podíamos plantearnos una recuperación, una reactivación de la actividad económica en medio de la pandemia con un país a oscuras. En segundo lugar, porque el servicio eléctrico, las tareas que necesitamos para poder resolver los problemas de la distribución no necesariamente se resuelven con apagones. El país tenía casi 2 décadas de apagones financieros. Los 8 años de gobierno de Leonel Fernández se abastecía no más del 80%, 20% de apagones financieros. Los 8 años del presidente Danilo Medina se abastecía un poco más, pero el promedio era 85%. Y los problemas del sector eléctrico en cuanto a déficit financiero, pérdidas, crisis, etcétera, seguían igual. Quiere decir que los apagones programados y aplicados indiscriminadamente no pueden considerarse una política de Estado para el sector eléctrico. Entonces, son otras las medidas y las acciones que se hacen para eso. Pero para entender algo, Nosotros ministro, en el 2000, escúchame, sí, a principios del 2021, aplicando el 98, 99 y 100%, no teníamos los niveles de apagones hoy. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que se inyectaba a las redes, la demanda abastecida era mucho menor
en el 2021 que en el 2022 y mucho menor en el 2022 respecto al 2023. Ese exceso o ese crecimiento de la entrega de energía a las redes ha puesto en estrés al sistema de distribución que necesita, siempre se ha dicho, cambios sustanciales y inversiones importantes en lo que se refiere a las redes, los sistemas de distribución y las subestaciones. Entonces, para colocar esto, digamos, en contexto, para darle, trasladarlo a cristiano, como se dice, usted lo que está manifestando es que los apagones que se están verificando se deben a averías, como consecuencia de un sistema que está recibiendo constantemente energía y unas redes de distribución que están deterioradas. No solamente más energía, sino más energía que nunca. Es decir, en esta ocasión, los apagones son, aunque parezca irónico, la consecuencia de un abastecimiento récord de energía a la población. ¿Y usted puede decir eso? ¿Usted puede decir que eso aplica a todas las sedes? No, bueno, sí, pero... Incluyendo de este. Pero hay un caso fundamental que es EDESTE. Ese es el desastre. EDESTE es el ancla en lo que se refiere a las condiciones de la infraestructura de distribución eléctrica. Y se está haciendo un gran esfuerzo en el caso de EDESTE, que se lo puedo detallar. Pero yo le voy a dar un dato. Pero detalle. Le voy a dar un dato, sí, y se lo voy a dar un dato con respecto a EDESTE. Entre el 2009, entre el 2012 y el 2019, en EDESTE se hizo una inversión del 12 al 19, según las estadísticas históricas. Se hizo una inversión, que se habla tanto de inversión, se hizo una inversión de 543.70 millones de dólares entre el 2012 y el 2019. En infraestructura eléctrica. Esa es la inversión. Las pérdidas en el 2012 estaba en 38.9 en EDESTE. Y cuando se terminó la inversión de los 43.7, cuando terminó la inversión, al término de 8 años, las pérdidas estaban en 38.3. Es decir, que a pesar de esa inversión, solo se redujo 0.6%, lo que yo he llamado la miseria de las inversiones. Eso significa que no se hizo, primero, la inversión real planteada, y la que se hizo no se hizo con eficiencia, porque el impacto fue nulo. O sea, 8 años, 543.7 millones de dólares, y las pérdidas, por ejemplo, continuaron casi exactamente igual, 38.9, 38.3. ¿Qué significa eso? Que hay un tema de inversión, pero también hay un tema de la calidad de la inversión y de dónde hacer el énfasis en la inversión. Las inversiones pueden realizarse para sustituir equipos y las inversiones pueden realizarse, aparte de eso, para el mantenimiento de lo que existe. Las inversiones, según los reportes de los técnicos que trabajan en la distribuidora, hubo mucho descuido en materia de mantenimiento. Ahora nosotros estamos en la siguiente fase, don Oscar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nosotros vamos a recibir ahora el próximo mes de octubre cerca de 4.000 nuevos transformadores de distribución. 4.000 nuevos como una primera partida. Y esos transformadores de distribución van a sustituir en algunos casos y en otros, pues bueno, la expansión que se requiere, la colocación, para fortalecer la calidad de la infraestructura de distribución. ¿Cuántos se necesitan en sentido general? Bueno, nosotros aquí en el país necesitaría, por ejemplo, el año que viene, comprar e instalar algunos 4 o 5 mil más transformadores. Pero además nosotros vamos a recibir, hemos recibido hasta ahora, este año, 137.000 nuevos medidores. Estamos trabajando para ver si completamos esos 200.000 nuevos medidores en el transcurso de lo que falta de este año. Hay ahora mismo un esfuerzo extraordinario del gobierno en inversiones en las empresas distribuidoras. Con relación al tema del impacto de esos apagones o de las políticas que ha seguido el gobierno,
y el tema del subsidio, como tú señalabas. El déficit del sector eléctrico en sentido general. El déficit. Quiero señalar lo siguiente. El año pasado, 2022, por ejemplo, en comparación al 2021, la factura de compra de electricidad a las empresas generadoras se incrementó adicionalmente en 813 millones de dólares. 813 millones de dólares como consecuencia de la subida de los precios de los combustibles a raíz de la guerra Ucrania-Rusia. Ese incremento adicional en el presupuesto de compra en 813 millones de dólares tuvo que ser suplido ¿por quién? Por el Estado, por el gobierno central. ¿En forma de qué? De transferencia de subsidios. Tenía que ver ese incremento en 813 millones de dólares adicionales. Tenía que ver con el desempeño de la distribuidora con pérdida, etcétera, que tiene problemas de gestión, es cierto, pero tenía que ver con eso. No, es un problema externo de la subida de los costos de producción de la electricidad. Cuando nosotros sacamos la cuenta de el origen y la naturaleza de los déficits financieros en el sector eléctrico y particularmente la distribuidora, tenemos que poner en primer lugar déficit de gestión, las pérdidas, etcétera. Pero si usted quiere calcular de manera completa, tome en cuenta la diferencia entre el precio que usted compra y el precio a que vende. Porque durante el año 2022, como consecuencia de la guerra de Ucrania, el precio de compra se disparó hacia arriba, pero el de venta se mantuvo frisado. Por consiguiente, las empresas distribuidoras no tenían dinero con qué resolver alguna cosa y el gobierno tuvo que incrementar el volumen del subsidio que transfiere al sector eléctrico. En lo que Johanna le formula la pregunta, discúlpeme, ministro, vamos a brindarle un café Santo Domingo. Pero dos observaciones, don Antonio, a propósito de la inversión que usted dice que ha tenido que hacer el gobierno. Dos aspectos. El primero, ¿usted cree que la gente entiende eso? Y lo digo, gracias, porque, o sea, lo que la gente ve es que paga el servicio, pero no lo tiene 24 horas como lo tenía antes. ¿Cuánto es antes? Bueno, dice el doctor Leonel Fernández que cuando ellos salieron del gobierno, en la gestión de él y la del gobierno pasado, dejaron 24 horas de servicio de energía y que es una burla de parte de ustedes llamar a hacer una disminución en el consumo de la energía en medio de los apagones. ¿Qué le parece esa afirmación? Vamos a ver dónde es que está la burla. En el año 2004, cuando el presidente Leonel Fernández llegó al gobierno en la segunda ocasión, en 2004, encontró las pérdidas en 43.4. Y terminó en el 2008 y la pérdida promedio en esos 4 años fue 44.7. Subió un poquito. O sea, él no redujo. Él nunca pudo bajar en esos primeros 4 años, del 4 al 8, nunca pudo bajar las pérdidas del 40%. Pero en ese periodo, la cantidad de energía que se abastecía apenas si rozaba el 80%, decía 20% de apagones. Y también usted puede buscar los datos de la crisis financiera. En el 2012, él le entregó al presidente Danilo Medina el gobierno con unas pérdidas de 36.5%. En 8 años corridos, del 4 al 12, lo más que logró fue llegar a 36.5% y en los primeros 4 años, repito, no bajó del 40%. La eficiencia que él refiere, yo quiero saber que me diga dónde está, porque además de eso, en los 8 años corridos, del 4 al 12, el presidente Fernández no hizo una sola licitación para nueva generación. No hay, búsquenla. Y eso es una de las cosas más graves que puede cometer un gobernante en cualquier sistema eléctrico, en cualquier estado. Porque como ustedes han visto, la demanda de electricidad crece sin parar todos los días. Sí. Y las previsiones de planificación eléctrica es que hay que adelantarse un par de años, 3 años antes para darle tiempo a la construcción de nuevas plantas en función de que si la sociedad es viva, la demanda crece. Entonces, en los 8 años de Leonel Fernández no se hizo una sola licitación para agregar. Es más aún, a pesar de que ya existía en el 2007 la ley
de incentivos renovables, ¿usted sabe cuántos megavatios dejó Leonel Fernández de renovables? 25 megavatios. Entonces, el presidente Luis Abinader, el equipo eléctrico del gobierno... No, pero siga con lo de Danilo antes de llegar a... Bueno, Danilo hizo más instalaciones de renovables. Danilo hizo más instalaciones, hizo 400 y algo, como 20. Al final de los 16 años corridos del gobierno del PLD, habían 457 megavatios de renovables. Y en 2 años y medio de Luis Abinader hemos instalado, o 3 años, hemos instalado 595 megavatios de renovables. Y no solamente hemos instalado esos 595, sino que están en construcción 1.200 megavatios de renovables. Pero además hemos licitado e instalado 400 megavatios de térmica, una 200 en Boca Chica y otro en Asua. Y tenemos también en inicio de proceso inicial de construcción 800 megavatios en Manzanillo. Toda esa licitación, todas esas contrataciones, todo ese trabajo ha sido en 3 años que nunca se había hecho en el sector eléctrico ese trabajo. Y presidente Fernández, que critica por eficiencia, por ineficiencia a este gobierno, pues no pudo encabezar una sola licitación. Ministro, el caso... Ni pudo bajar de 40% en la pérdida de sus primeros 4 años. Quiero tocarle un poco el tema de la minería, pero antes, brevemente, denos la situación de la planta de Los Negros. Está, ciertamente, ustedes tienen información si se está contaminando la zona costera y algo que han denunciado los pescadores. Otros dicen que es sabotaje y que se han inventado hasta peces ahí que han traído que no son ni siquiera de agua salada. Bueno, hasta ahora lo que tenemos para nosotros como oficial la versión preliminar, diríamos así, porque todavía está sometido a discusión del Ministerio de Medio Ambiente, que es la autoridad, porque de lo que se está hablando es de un tema de contaminación ambiental. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho sus investigaciones y preliminarmente ha establecido que sí hubo violaciones a ciertos preceptos y a ciertas normas por parte de la generadora y que parece ser que se ha vertido agua en condiciones no aptas al área. Tanto esa empresa generadora como cualquier otra tiene que cumplir las normas ambientales. No hay manera de que nosotros le podamos permitir que la generación de electricidad tenga que ser a costa de violar flagrantemente los niveles tolerables y que preservan el medio ambiente. Y eso es una materia de medio ambiente y creo que se está procediendo. ¿Está suspendida la planta? No está suspendida, lo que está es proceso Ministro, de corrección. La parte de la minería, ayer conversábamos con el economista Andy Daguarre y él nos resaltaba algo que está en los datos del Banco Central. El sector minero ha caído estrepitosamente en este año y es de los sectores que ha crecido negativamente, ha decrecido en la economía dominicana y por tanto ha sido parte de ese poco crecimiento que en sentido general ha tenido la economía. Mucho se debe a la dilación en la expansión de la Barrick y a otros proyectos que no se han concluido. Denos por favor un panorama de cuál es la situación en el futuro próximo de la minería, hasta qué punto están resueltos ya los temas que trababan la expansión de Barrick y qué otros proyectos pudieran estar en carpeta para el país. Mire, el tema de la minería ciertamente hemos tenido una caída en la producción de los principales rubros mineros en República Dominicana, pero se ha debido en primer lugar y principalmente a la disminución del ritmo de producción de la Barrick, que también tiene una explicación, y es que la planta de procesamiento, la planta de proceso de la Barrick, ahora es que está finalizándose, e incluso en fase de comisionamiento, y hasta que no entre esa nueva planta de procesamiento con esa nueva capacidad, ella no puede incrementar en los niveles que tenía antes la producción y las exportaciones. Pero fíjense que se trata de un problema empresarial y técnico concreto. Por la llamada ley del mineral, en la medida que pase el tiempo y que se va explotando el recurso mineral en un yacimiento determinado, la mena, es decir, la madre, la fuente del oro, por ejemplo, en este caso, pues va teniendo menos cantidad de oro que lo que tenía antes. Y entonces tú tienes que tener una mayor capacidad de producción, un mayor volumen de producción de material bruto para seguir teniendo aquel ritmo de oro. Eso significa una expansión de la planta de proceso.
esa planta de proceso, esa expansión de planta de proceso está terminando y cuando termine ya la Barrick tendrá la capacidad de producir al ritmo parecido a como ocurría antes. Pero fíjense que eso es un tema estrictamente, digamos, una lógica normal de las empresas y de la ley, si se quiere, de los procesos. Pero mineros. eso no se ralentizó como consecuencia de decisiones sobre la base de la presa de cola y este tipo de cosas. Posiblemente alguna de esas cosas tuvo que ver con las imprecisiones o la incertidumbre respecto a la presa de cola. El gobierno, dicho sea de paso, siempre porque el Estado Dominicano es socio de la Barrick. Claro. Entonces el Estado Dominicano le conviene que la Barrick se expanda y produzca más. Y el gobierno siempre respaldó la construcción de esa otra presa de cola para poder resolver el tema de las colas que se derivaban de una ampliación de la producción. Siempre la respaldó. Ahora, el tema la incertidumbre estuvo alrededor de su localización. Y en la actividad minera usted tiene que considerar también los problemas sociales de la población. Entonces hubo ese tiempo de discusión en Yamasá, finalmente se movió la idea y la construcción de la presa de cola ha sido aprobada y se está desarrollando en otra localización. El gobierno siempre ha respaldado, incluso recuerdo que el finado hermano, amigo, Orlando Jorge Mer y yo hicimos muchas reuniones y mucho esfuerzo en Cotuí, en Yamasá, con la propia Barrick, tratando de buscarle una salida positiva que finalmente le encontramos a esa situación. Quisiera saber si usted como dirigente del Partido Revolucionario Moderno le han encargado tareas de campaña política con mira a la reelección presidencial. Bueno, yo he tenido tareas políticas siempre. Estoy ahora como responsable, supervisor general de la campaña en Santo Domingo Norte. ¿Y usted tiene tiempo para eso? Bueno, tengo que ser... ¿A qué hora lo está haciendo, señor ministro? Bueno, tengo que hacerlo porque estoy precisamente en Santo Domingo Norte. Me he quedado, me han asignado en Santo Domingo Norte, porque soy de allá y vivo allá. ¿Zona? Soy de allá y vivo allá. Por consiguiente, para atender compañeros y hacer reuniones, etcétera, lo puedo hacer casi hasta de mi casa y en los tiempos libres es mucho más fácil. Yo no descuido la tarea del ministerio, sobre todo que estamos, como ustedes saben, en un periodo un poco complicado, sí. Pero quiero reiterarle a ustedes que el sector eléctrico está sentando una transformación que yo creo que el que tiene ojos para verlo puede ver. Ministro, por último, en 30 segundos, por favor, la situación de las plantas de Manzanillo y la de Pepillo Salcedo, que son dos proyectos diferentes. ¿Cómo van? Bueno, la planta de Pepillo Salcedo va viento en popa y los mismos constructores y desarrolladores tienen la esperanza de que en la segunda mitad del próximo año estén ready, por lo menos para comenzar a hacer el comisionamiento. Y en lo que se refiere al complejo grande de Manzanillo, están ya en una fase, aquella fase preliminar, después de firmar contrato y de todo el proceso de acondicionamiento del terreno. Incluso en estos días hemos tenido reuniones con relación al tema, porque el terreno es propiedad del Estado, responsable del Ministerio de Energía y Minas, pero ya están en ese proceso. ¿Siguen trabajando? Sí, bueno. Eso va bien, porque eso será una gran cosa. Muchísimas gracias, ministro. La transmisión también. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias a ustedes. En este programa. Y a ustedes gracias por haberse mantenido con nosotros hoy mismo desde Color Visión y la Super 7. Nos vemos mañana a partir de las 5.